Queridos hermanos, Dios les bendiga, un gusto poderlos saludar aquí el día de hoy, como siempre. Bueno, como todos los miércoles tenemos nuestro estudio, ¿verdad? El día de hoy, bueno, veremos la segunda epístola del apóstol Pablo, precisamente a los Corintios, en el capítulo número 1. Bueno, ya hemos estado hablando respecto a esto, ¿verdad? Y como introducción podemos decir que después de haber expuesto el apóstol Pablo su mensaje de no perder la esperanza ahí en el capítulo 1 de los versos 8 al 11, bueno, Pablo va a entrar de lleno directamente al desarrollo de su epístola al continuar con la idea de lo que dice precisamente el verso número 11, ¿sí? Y dice el verso 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿sí? Aquí prácticamente el apóstol Pablo está agradeciendo infinitamente el apoyo recibido por los corintios, sobre todo en oración, ya que en su momento si alguien se quejara o hablara negativamente de Pablo, ya que en Corinto y en todos los lugares donde llegaba a predicar el apóstol Pablo, pues había muchas personas que eran enemigas del evangelio. Y entonces, ¿qué sucedía? Que al momento de poder hablar negativamente, en ese momento los mismos corintios sabrían que el mismo apóstol Pablo se había conducido directamente con toda integridad y con buen testimonio delante de ellos, y podían parar a cualquiera testificando de quién era precisamente el apóstol Pablo. Entonces aquí lo más importante es considerar que él y como su equipo de colaboradores y los mismos corintios lo que estaban tratando de hacer era testificar solo en Dios. Ese es el título de nuestro estudio para el día de hoy, basado, como ya dijimos, en segunda a los Corintios, en el capítulo número 1, versos del 12 al 14, mis queridos hermanos. Y dice el verso número 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Saben ustedes que aquí el apóstol Pablo está hablando de una gloria que él siente, y no precisamente para vanagloriarse por sí mismo? Lo que el apóstol Pablo está tratando de mostrar a los mismos corintios, que ellos son un orgullo para él. ¿Por qué? Porque el hecho de ser creyentes y tenerlos como hermanos para él era un orgullo, como podemos sentirnos orgullosos tú y yo de ser hermanos en Cristo, de que el Señor nos haya alcanzado y que nos haya traído a sus pies, y que hoy seamos personas redimidas, renovadas en la persona de Jesucristo. Este era un gran logro de parte de nuestro Dios, y por ello es que él se sentía orgulloso de esto. Ahora, el apóstol Pablo también entiende perfectamente que el hecho de enorgullecerse por sí mismo, bueno, esto es arrogancia humana, y esto sería en su momento pues pecado, porque al único y el único que en su momento debe de recibir toda la gloria pues es el Dios de los cielos, ¿verdad? Aquí nosotros adoramos y clamamos constantemente, así que cualquier brote que cualquier persona humana pudiera tener como un orgullo, ¿verdad?, deberá de desvanecerse. ¿Por qué? Porque el mismo cristiano debe de considerarse humilde, y nunca debe de ensalzarse o de jactarse de haber logrado esto o el otro, o haber llevado a los pies de Cristo a alguna persona u otro. Todo esto es gloria del Señor, y nosotros única y exclusivamente somos instrumentos de nuestro Dios, ¿sí? Así que si alguien debe de ser exaltado, pues es el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Miren ustedes cómo dice precisamente la epístola a los Romanos en el capítulo número 5. Epístola a los Romanos en el capítulo número 5, en el verso 11. Y dice así, leo desde el 10. Dice, porque si enemigos fuimos, ¿sí?, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
ahora ya somos así, ¿verdad? Reconciliados, dice. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, vean lo que dice el verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Te das cuenta cómo es que la gloria que sentía el mismo apóstol Pablo es porque todas aquellas personas que habían llegado en ese momento a los pies de Cristo y que llegarían en su momento posteriormente, pues él sentía un gozo tremendo, no por el hecho de haberles testificado, ¿sí?, sino porque la gente ha llegado a los pies de Cristo. Y yo creo que cualquiera de nosotros puede sentir un orgullo profundo en su corazón de que muchos familiares conocidas y personas que no conocían del Señor y que estaban inmiscuidas y esclavizadas al pecado, ahora son personas renovadas y libertadas por el poder de nuestro Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, claramente podemos ver que aquí el apóstol Pablo lo que estaba tratando de mostrar y si de algo se podía enorgullecer era de dos cosas. La primera, de que Dios le dio el privilegio, el enorme honor de él haber sido capacitado. ¿Para qué? Para ser instrumento para otros. Por ello es que le da toda la gloria a Dios. Y segundo, por otorgarle también la oportunidad, la magnífica oportunidad de haber presentado el Evangelio a los mismos corintios. Entonces, aquí podemos ver claramente que cuando leemos una vez más el verso número 12, cuando dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, bueno, esto nos lleva a considerar nuestro primer punto, que ellos estaban testificando con sinceridad de conciencia. ¿Quién es? Bueno, el apóstol Pablo y todo su equipo de colaboradores. Entonces podemos ver aquí claramente cómo es que para Pablo la conciencia de una persona le otorga la facultad de conceder a alguien, ¿verdad?, el sentido moral de juzgarse a sí misma, de poder evaluar lo que está bien y a diferencia de lo que está mal, ¿sí?, lo que es pecado de lo que no es, de lo que es mentira de lo que es verdad. Entonces podemos ver claramente que en el caso del apóstol Pablo el testimonio de su propia conciencia era completamente irreprochable, porque en todo caso su conciencia, viéndola como una vida entregada directamente al servicio a Dios, lo absolvía de cualquier injuria o acusación externa que alguna persona pudiera ir y levantarse ante las iglesias que él ministraba para decir que él era un mentiroso o que estaba diciendo falsedad. En ningún momento al apóstol Pablo se le conoció algo así, porque él tenía prácticamente en su propia personalidad las muestras de cómo Jesucristo era obediente. Y entonces podemos ver claramente que él daba testimonio verdaderamente de que hasta ese momento su testimonio era intachable. Ahora, Pablo ministraba también al pueblo de Dios con sencillez y con sinceridad de corazón. Bueno, como dice el verso 14, con sencillez y sinceridad de Dios, soportando la crítica, la oposición verbal de algunos, que muchos lo vituperaban, que algunos otros opositores le insultaban, lo querían matar, tenía amenazas por todos lados, pero solamente su servicio era por amor a Dios y por amor al pueblo escogido del mismo Señor. Entonces, él sabía perfectamente como ministro del Evangelio que iba a estar expuesto completamente a todas las críticas e injurias, vituperios, inclusive amenazas que pudiera haber. Pero también sabía algo muy importante, mis queridos hermanos, que él también estaba delante de la presencia de Dios. Miren cómo dice aquí mismo, en la segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo número 2, en el verso número 17. Y dice ahí, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. O sea, él antes de pensar en su momento que podría tener alguna circunstancia ofensiva de parte de los opresores, él sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque estaba ante Dios, estaba delante de su presencia, y esto era algo tan glorioso para él, que él se sentía con esa responsabilidad de predicar el evangelio. El mismo reformador Juan Calvino se humillaba delante de Dios al decir: Padre, te ofrezco mi corazón con prontitud y con sinceridad. Él trataba de llevar ese mismo ejemplo que el apóstol Pablo llegó a tener en su momento de mi Señor y Salvador Jesucristo, que como hombres de Dios, ¿verdad?, pues siempre van a haber vituperios. Y no se diga de mi Señor y Salvador Jesucristo, que siempre estuvo en tela de juicio de muchas personas en ese entonces, y sobre todo ante los judíos y ante el mismo gobierno romano. Entonces podemos ver que él hacía las cosas por obediencia. Y aquí mismo el apóstol Pablo está tratando de llevar su ejemplo. Así que si leemos una vez más el verso número 12, dice: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Esto nos lleva directamente a un segundo punto, que ellos estaban testificando por la gracia de Dios. O sea, aquí el apóstol Pablo está haciendo un contraste tremendo, ¿verdad?, en cuanto a dos cualidades. La primera, la sabiduría del mundo, y la segunda, la gracia de Dios. O sea, pero aquí hay que entender algo: la sabiduría humana no tiene su origen en Dios, ¿sí?, sino que es una sabiduría carnal, ¿sí?, y es una sabiduría terrenal. Ahora, esto rotundamente el apóstol Pablo la rechaza, ¿verdad? Pero por otro lado, el mismo apóstol Pablo recibió una sabiduría celestial. ¿Cómo? Por la gracia del Señor a través de su Santo Espíritu, que le llegó entonces por esta gracia del mismo Señor, la sabiduría celestial, ¿verdad?, que quien lo capacitó para ser un ministro fiel de la palabra. Y no solamente ser un ministro fiel de la palabra, sino para tener el carácter y soportar los vituperios, las injurias y todas las amenazas que llegó a tener a lo largo de todo su ministerio, ¿verdad? Dice claramente primero a los Corintios en el capítulo 15, verso 10, mis queridos hermanos: pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, dice el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de aquellos que se jactaban de ser mejores que el apóstol Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: yo no he hecho gran cosa respecto a mí mismo, y el conocimiento que tengo no viene de mí, sino viene de la misma gracia de Dios. Esto habla de la humildad que debiéramos tener nosotros al momento de que, si tenemos algún conocimiento o si tenemos algún logro, no es por nosotros mismos, sino que sencillamente es por la gracia de Dios, que el Señor nos lo otorga como un regalo inmerecido, pero que Él nos lo da como caricias, ¿sí?, de su amor hacia nuestras personas. Entonces, ¿qué significa con todo esto de que él había recibido este conocimiento, esta capacitación por la gracia de Dios? Bueno, esto significa sencillamente que la vida del apóstol Pablo había sido bien aprovechada por Dios. ¿Por qué? Porque desde su elocuencia, todo el conocimiento y la sabiduría divina que se le entregó directamente al apóstol, bueno, era para capacitar a otros y para que el mismo Señor Jesucristo fuera exaltado y glorificado. O sea que, podemos decirlo de otra forma, que Dios en su momento no desperdició, ¿sí?, o malinvirtió su tiempo al escogerlo como un apóstol y como un hijo de Dios al momento, ¿verdad?, de traerlo a sus pies para su propio servicio, ¿verdad? Y pudiera en su momento Dios estar decepcionado de decir: caray, pues a este
lo traje a los pies de Cristo y resulta que no me es útil, ¿sí? Desperdicié el tiempo. Estoy tratando de mostrar algún ejemplo malo, ¿verdad? Pero en su momento es como nosotros podemos sentirnos desafiados, porque ¿a cuántos el Señor ha escogido para su gloria? ¿A cuántos el Señor ha escogido para su obra? Y sin embargo hoy ya no le sirven, ¿sí? O no han querido servirle a nuestro Dios. Y esto debe de llevarnos a desafiar nuestra vida delante del Señor, a pedir perdón, porque si nos ha traído a sus pies, es para que nosotros le podamos servir en algún ámbito, en algún área de ministerio, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero tenemos que estar trabajando directamente para su gloria. Amén. Hay un tercer punto, mis queridos hermanos, y el apóstol Pablo y sus colaboradores, bueno, estaban testificando con testimonio, ¿sí? O sea que lo que ellos decían lo avalaban directamente con su buen ejemplo. Esto vemos en la última parte del verso 12 que dice: nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La conducta del apóstol Pablo, como repetimos, había sido totalmente impecable. Y todo el mundo, bueno, podía ver sus obras y también oír sus palabras o leer sus propias epístolas. Ahora, él no tenía en nada que esconder, así como el mismo mi Señor y Salvador Jesucristo, bueno, cuando él hablaba abiertamente al mundo, no decía nada en secreto. Miren, el Evangelio de Juan en el capítulo 18, verso 20, menciona claramente estas palabras. Evangelio de Juan, verso 18, capítulo 18, verso 20. Dice así: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, dice, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O se está diciendo mi Señor Jesús, todo cuanto les he dicho es verdad, no tengo que ocultarles nada, ¿sí? Y esto, bueno, también el mismo apóstol Pablo lo toma como ejemplo para que él mismo pudiera decir: yo no tengo nada que esconder, puesto que en el mensaje del mismo evangelio, bueno, pues es para toda la gente que venga a los pies de Cristo, para todas las personas de cualquier nacionalidad, porque el apóstol Pablo, vaya que estuvo en Asia y en Europa testificando por todos lados. Entonces aquí vemos claramente que el apóstol Pablo, si bien se había dirigido al mundo, también se estaba dirigiendo de forma específica a estos corintios, que para el apóstol Pablo, él era un padre espiritual para todos ellos. Y así lo dice en primera a los Corintios, en el capítulo 4, verso número 15. Primera a los Corintios 4, verso 15. Dice así: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, un ayo es alguien que te guía, es un pedagogo que te está instruyendo. Entonces vuelvo a leer: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, o sea, 10,000 instructores en Cristo, o 10,000 maestros en Cristo, sí, es lo que está tratando de demostrar el apóstol Pablo. Dice ahí la epístola en el verso 15: no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Bueno, si bien debemos de recordar que el apóstol Pablo estuvo 18 meses en Corinto, o sea que estuvo 1 año y medio prácticamente. Él estuvo trabajando ahí sin ninguna remuneración en Corinto y nunca pidió ayuda material para la causa del Evangelio, para que ésta pudiera ser prosperada. Sin embargo, podemos ver claramente cómo es que el Señor proliferó y sobreabundó en bendiciones para el apóstol Pablo, para su equipo misionero y aún para los mismos corintios. O sea que nadie jamás en su momento pudiera haber dicho en Corintio que Pablo había trabajado para su propio beneficio. De ninguna manera, al contrario, todo su trabajo fue para gloria de Dios. O sea que su conducta, y vuelvo a repetirlo, fue totalmente intachable y seguía estándolo.
por encima de cualquier reproche de alguna persona que pudiera llegar a levantar falsos en su contra. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía tal pulcritud, tal rectitud y honradez para estar hablando del evangelio, que el que él hablara, había un respeto solemne, ya que el mismo Dios avalaba lo que el apóstol Pablo pudiera estar diciendo, ¿verdad? Hay un cuarto punto, mis queridos hermanos, y esto lo vamos a ver en el verso número 13. El cuarto punto es que este grupo de misioneros, el apóstol Pablo y su equipo de colaboradores, bueno, estaban testificando para que ellos conozcan la verdad. El verso 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Esto parece un juego de palabras, ¿verdad? Pero aquí podemos ver claramente que lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que no solamente los corintios pueden examinar la conducta del apóstol Pablo en cuanto a cómo se conducía, sino que también podían verificar sus propias epístolas, ya que eran dirigidos a ellos como a otras iglesias. Y entonces sus cartas, todas las epístolas del apóstol Pablo, bueno, se habían convertido en algo institucional dentro de las mismas iglesias como parte de la propia liturgia, o sea, como parte de las actividades dentro del mismo culto, o sea, que se leían dentro del culto, como podemos ver claramente ahí en Colosenses. Si vamos a Colosenses, y les invito a que vayamos ahí, ¿verdad? En el capítulo 4, verso número 16, y vean cómo dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, hablando en medio de la congregación, ¿verdad? Haced también que se lea a la iglesia de los laodicenses, y la de los de Laodicea la leáis también vosotros. No solamente lo dijo aquí el apóstol Pablo, vayan a 1 Tesalonicenses también, vayan adelante, ¿verdad? En el capítulo 5, verso número 27. Dice ahí, en 1 Tesalonicenses 5, 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y esto habla de lo que estamos considerando, de que ya prácticamente sus cartas se habían considerado como ya palabra del Señor, ¿verdad? Así que pudiéramos ver aquí que los corintios podían examinar a detalle en todo lo que el apóstol Pablo pudiera decir, y forzosamente tendrían que concluir que el apóstol Pablo era una persona humilde, honrada en cuanto a todo lo que él había escrito, y que aún así, aunque la misma carta del apóstol Pablo había sido escrita por puño y letra de él, bueno, también tenía una inspiración divina, y esto lo respaldaba nuestro Dios, ¿verdad? Tan es así que está dentro de la recompilación de la misma palabra de Dios. Entonces, podemos decir que el apóstol Pablo espera que los corintios lean esta carta y ellos debieran de reconocer la integridad de todos aquellos que estaban predicando el evangelio, como el caso de él y muchos otros, que en su momento también lo estarán en otras latitudes. Entonces, podemos ver claramente que Pablo, al momento de estar directamente con ellos, estos corintios podían reconocer que cuando él estuvo como misionero, como pastor, como maestro con ellos, bueno, ellos mismos podían comprender sus enseñanzas y sabían que estas mismas eran ministradas por el mismo Espíritu de Dios. Esto les llevaba a la conclusión de que ellos eran edificados en su corazón de forma constante, ¿verdad? Ahora, un quinto punto, por último, mis queridos hermanos, es testificando para el día del Señor. Esto es lo que estaban haciendo
Pablo y sus colaboradores, ¿verdad? Dice el verso número 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como vosotros la nuestra, para el día del Señor. El apóstol Pablo percibía, ¿sí?, que los corintios no comprendían del todo lo que él les enseñaba, porque otros habían llegado a difamar, a injuriar al apóstol Pablo, y ellos en su momento, cada vez que llegaban estos hombres a decir algo malo del apóstol Pablo, pues eran confundidos los creyentes. Entonces el apóstol Pablo lo que está esperando en este momento es que ellos vean las pruebas contundentes a través de su testimonio, a través de el testificar de ellos, a través de las mismas cartas, ¿verdad?, que ellos deben de volver a tener confianza en el Señor. Y sobre todo, ¿verdad?, que tengan esa confianza, la plenitud que algún día, ¿verdad?, vendrá mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, pudiéramos considerar aquí claramente, haciendo un resumen de lo que dice el verso número 14, y el apóstol Pablo estaría diciendo: queremos que se sientan ustedes orgullosos de nosotros como nosotros nos sentimos de ustedes. ¿Por qué? Porque algún día ya llegaremos a estar presentes delante del Señor. Y entonces esto significa que al momento de tener un orgullo, esto nos da a entender que entre nosotros mismos, entre ellos, entre Pablo, sus colaboradores y los corintios, entre ellos se tenían que estar animando para llevar una vida llena de piedad, o sea, una vida de pulcritud, una vida de santidad, una vida que glorifique el nombre de Dios, y para que ellos estuvieran preparados para cuando el Señor los llamara directamente a su presencia. Entonces pudiéramos sacar una conclusión completa de todo esto, mis queridos hermanos. Pablo y sus colaboradores se sentían orgullosos de las iglesias, tanto la de Corinto como también como la de Filipos y la de Tesalónica, ¿verdad? Y esto en Filipenses 2:16 se menciona. Voy a permitirme ir a Filipenses 2, en el verso 16, y dice la escritura así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: caray, ha valido la pena todos los vituperios que he llevado, ha valido la pena todas las amenazas de muerte que he llegado a tener, ha valido la pena todos los encarcelamientos y todos los azotes que he llegado a tener, solamente porque por el enorme privilegio de verlos a ustedes que han sido ganados para la persona de Jesucristo. Y esto le daba gloria al Señor, y por ello es que él se sentía completamente feliz de que las personas habían llegado a los pies de Cristo. Y esto, ahí es donde él decía: ha valido la pena todo el trabajo que hemos llevado a cabo. Así que pudiéramos decir también que, si bien como el mismo apóstol Pablo está aquí atinadamente comentando, ¿verdad?, y diciendo: siempre debemos nosotros estar preparados, siempre de llevar una vida piadosa delante de Él, de santidad, porque el Señor vendrá algún día y que nos vea directamente en su iglesia trabajando, será honroso, será glorioso. Que nos vea llevando una vida llena de pulcritud, de rectitud y sobre todo de pureza delante de Él. Creo que esto le dará gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que siga guardando nuestros corazones y que nosotros nos sigamos vistiendo y ciñendo, ¿verdad?, de la persona de Jesucristo. O sea, que día con día podamos seguir buscando a nuestro Dios, amándole, glorificando su nombre, buscando tan solo llevar una vida de rectitud y de santidad, buscando tan solo agradar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque al momento de estudiar tu palabra nos desafía
nos ayuda a poder tener entendimiento de la manera en cómo nosotros debemos conducirnos delante de ti. Ayúdanos a testificar, Señor Dios, delante de ti, con testimonio, glorificando tu nombre. Ayúdanos a buscarte de todo nuestro corazón, Señor. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo.